Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias a Dios por un día más de vida en el cual vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes. En este día saludamos a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Pero este día un suscriptor nos estuvo escribiendo y nos estuvo preguntando cuándo vamos a hablar de los dones del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu. Y vamos a hablar el problema que hay, pero también vamos a hablar cuál es el uso indicado en cual nosotros los creyentes, los que amamos a Dios, debemos usar lo que Dios nos ha regalado y permitido por medio de su Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema los hijos de Aarón. Buscamos en la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 10, versículo 1, que lee de la siguiente forma. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a hablar en realidad quiénes son los hijos de Aarón. Porque en videos pasados estuvimos hablando sobre los hijos de Elí. Pero hoy vamos a poner de lleno de los que trabajaban en el tabernáculo. Y estos llamados hijos de Aarón, que eran sus hijos primogénitos, los primeros mayores, los primeros que nacieron, que eran Nadab y Abiú, y estaban trabajando dentro del sacerdocio en la casa de Dios en el tabernáculo. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que ofrecieron fuego extraño. Aquí hay algo que preguntarse bajo el fuego extraño en que Dios nunca les mandó. Y ellos confiadamente en su forma de pensar, en su razonamiento, estaban actuando no con juicio, sino fuera del juicio de como ellos eran. Ahora, vamos a tomar lo que es el incensario. El incensario era una base de bronce, había una de oro, pero la que ellos usaban era la base de bronce en cual ellos entraban, ponían brasas de fuego y le ponían incensario, olor fragante, en cual ellos mecían para hacer ellos olor fragantes ante Dios. También había uno de oro que estaba al frente de la cortina para entrar al lugar santísimo, en cual se prendía usando también las mismas brasas de fuego en el incensario que ellos llevaban para poder ser olor fragante en el lugar donde Dios estaba y el sacerdote no viera muerte. Esto ya estaba indicado en el trabajo sacerdotal en cual Dios había indicado a Moisés para que los sacerdotes entraran al lugar con corrección y con seriedad. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo que Dios le ha permitido a la iglesia tener como un regalo, en cual Dios, cuando estaba trabajando en el Antiguo Testamento, oiga mi hermano, el Espíritu Santo no habitaba en el hombre. Dios había hecho un tabernáculo y le había dado las ordenanzas a Moisés según el modelo que estaba en el cielo, para que él lo hiciera en la tierra, para él poder habitar en medio del pueblo. Por eso mantenía el pueblo con santidad y exigía que el pueblo se mantuviera santo para él poder estar con el pueblo. Aquí está lo que Dios siempre ha trabajado con el hombre, porque el hombre en su forma de pensar siempre tiene una forma desviada por su naturaleza carnal, en cual nosotros muchas veces pensamos
que Dios tiene que actuar de una forma, pero los pensamientos de Dios no son como los de los hombres. Dios siempre va a actuar a la forma de Él y en lo que Él piensa, no como piensa el hombre. Y este día, hermanos, vamos a empezar a marcar qué Dios hizo para poder corregir esta situación en cual hoy en día la iglesia se ha mantenido callada y no ha corregido el lugar donde están y no han abierto su boca. En el video de los hijos de Elí, yo estuve hablándoles a ustedes, a cada uno de ustedes, que empezaran a declarar el pecado, porque esto tiene que parar. La iglesia de Dios tiene que empezar a ser corregida y nosotros tenemos que hacer fuerza, porque el mundo está en sus placeres, el mundo está en sus deleites, el mundo está en su forma de pensar. Y cuando hay algo dentro de la base del mundo, que hay un error para muchos, ellos siempre abren su boca. Pero ¿por qué entonces nosotros con miedo, mire cómo le voy a hablar, no abren la boca? Para esto no hay que tener miedo. Para esto hay que tener bien los pies puestos en la tierra y declarar abiertamente, porque la mayor profecía es la palabra del Señor. Y cuando hablamos de esto y conocemos lo que dice la Biblia, hablamos con corrección y con mucha confianza, sabiendo que Dios va a poner todo en control. Ahora, ¿por qué los hijos de Elí? Los hijos de Aarón, Dios tuvo que tomar control de ellos. Dios le dio todas las ordenanzas a ellos para él ser santificado. No olvidemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él es santo y Él es poderoso y en Él está toda autoridad. Ahora, en el libro de Levítico que estamos leyendo, el versículo 2 y 3 dice esto: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se calló. Cuando hablamos de esto, quiero que entiendas que cuando Dios hace las cosas, las toma siempre en serio. Y Dios no va a ser burlado. Este acontecimiento que sucedió, salió fuego del lugar santísimo y no dejó que estos muchachos entraran y los quemó. Hubo un pequeño incendio por causa de la forma de pensar de estos dos sacerdotes, hijos de Aarón. Ahora, cuando hablamos que Dios no puede ser burlado, ¿por qué el hombre piensa para sí? En la Biblia nos enseña, en capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros terrenalmente, todas nuestras acciones y nuestras malas decisiones, vamos a también tomar el fruto de ellas. Ahora también de nuestras buenas decisiones también vamos a cegar buenos frutos. Pero ¿por qué Dios no puede ser burlado? Nosotros nos hemos olvidado que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿De dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? ¿A dónde huiremos si Dios todo lo sabe? Por eso es que cuando yo estoy hablando de esto, hermano, y hablo con plena seguridad y certeza, es porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
le ha permitido al hombre tener ciertos privilegios que en el Antiguo Testamento el hombre no disfrutaba. Y cuando tomamos lo que Dios nos ha regalado, como le llamamos el don, la manifestación del Espíritu, los dones del Espíritu, el hombre se cree que son de ellos. Por eso esta razón, Dios no le mandó a estos muchachos entrar de esta forma ofreciendo fuego extraño. Y cuando este fuego extraño que ellos ofrecieron en sus vidas, no estoy hablando de lo que pusieron en el incensario, no estoy hablando de las brasas que sacaron para poner el incensario y entrar, su condición. Ya mismo vamos a hablar de la condición, pero su condición. Por eso es que la iglesia hoy en día tiene una condición pobre. Por eso es que la iglesia hoy en día ha entrado en el egocentrismo. Ha pensado para sí muchas cosas y han tomado lo santo de Dios para su causa, no por causa de santificar a Dios. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 16-17 dice esto: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué sencillo es lo que Dios, para el pensamiento del hombre, Él hizo. Y para Dios no le fue dificultad para poder trabajar con el hombre. Pero el hombre se cree que se lo merece todo. Nosotros muchas veces estamos mal de nuestra forma de pensar. Nos creemos que nos merecemos todo porque creemos que somos los nenes lindos de Dios. Y nada que ver. Dios no tiene acepción de personas. Pero Dios los ha tratado tal como trató a su Hijo. ¿Lo sabías? Él te permitió por medio de su Espíritu Santo, en cual Él rogó al Padre, el incensario, el humo, lo que era causa de las oraciones de los justos. Lo habla también en el Apocalipsis, porque el incienso de Jehová, las oraciones de los justos subieron. Y este justo, siendo aún Dios en la tierra, rogó al Padre por causa de nosotros para que enviara otro consolador, porque Él era el primer consolador. Y lo envió para que, ¿qué? Para que nos consolara, y no solamente eso. Todo lo que oyere del Padre nos lo dejara saber, porque ya no iba a venir de tiempo en tiempo como en el Antiguo Testamento. Ahora iba a estar en nosotros y no está tomando acepción de personas, en unos sí o en otros no. Está hablando de todo aquel que ha conocido al Señor y lo ha confesado con sus labios y lo ha aceptado, y el sello del Espíritu Santo lo ha marcado como su hijo. Esto el mundo no lo puede recibir porque lo ha rechazado y no lo conoce. Todo aquel que acepta al Señor Jesús recibe el Espíritu Santo, porque es lo que Dios le ha permitido a todos sus hijos. Aquí no estamos hablando de nenes lindos, esto es de todos. Y nos ha tratado como trató a su hijo. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Mire, vamos a la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 11. Versículo del 1 al 3 dice esto: y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Si Dios nos trató como aún a Él se trató siendo Dios, retoñará un vástago de la raíz de Isaí. Este es llamado Jesús. Óigame, hermano, en Él estaban los espíritus de sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento, temor. Pero en ningún momento juzgó por lo que veía, ni tampoco por lo que escuchó. ¿Por qué entonces hoy nosotros tenemos un error en nuestra vista y tenemos un error en nuestros oídos? Porque todo lo escuchamos, lo juzgamos, y todo lo que vemos lo señalamos. Dios tiene que traer a una persona, perdonen los que son personas que son conservadoras, tiene que traer a una persona de falda larga, que no use tacos, que use solamente sandalias porque los tacos son pecados, que no se ponga pantalla, que el pelo lo arrastre hasta el piso, que no se ponga cadena, que no se ponga pulsera, que no se ponga falda maones porque la falda mahón es del mundo. Que no, mire, hermano, hello, a quien Dios usa, a quien Él quiere y desee. Dios usa el de la pantalla, Dios usa el de pelo corto, Dios usa el que tiene pantalones. Perdónenme ustedes que piensen en su forma de pensar, que todo lo llevan a la ropa y a lo que es visual. Aquí hablamos de lo que es santidad. Y esta gente que todo el tiempo ponen dentro de los altares santidad a Jehová, están bien lejos de la verdad. Cuando hablamos de lo que es el sacerdote, oiga, mi hermano, quiero que entres en estos detalles. El sacerdote, dentro de sus vestiduras, tenía una señal y una anilla que decía santidad a Jehová, y él estaba puesto en la mitra, y eso estaba enchapado en oro y decía santidad a Jehová, y estaba puesto aquí en donde está la frente del sacerdote. ¿El por qué? Porque dentro del tabernáculo no había nada declarado que dijera santidad a Jehová. La santidad de Dios está derivada en los pensamientos del hombre, en cual tienen que ser correctos hacia Dios, y no pueden ser pensamientos fuera de lo incorrecto. Por eso es que Dios mantiene el pensamiento, y tenemos que renovar nuestra forma de pensar y mantenernos santos y íntegros ante Dios, porque lo que nosotros pensemos, hablamos y actuamos. Esto no deriva de la forma de vestir del hombre y de la apariencia. Quítate eso de la mente y entra en la razón. Aquí Dios, cuando le regaló a la iglesia el don, sabía que venían los gentiles para hacerlos de dos pueblos un pueblo, y sabía que todo el mundo tenía una forma diferente de pensar, porque Dios es soberano en todo y Él todo lo sabe. ¿Lo estás entendiendo? Por eso es que cuando entramos en estos detalles y entramos en lo que es el don de Dios y lo que Dios le ha permitido a la iglesia, tenemos que corregir la forma de pensar del hombre para que entre en santidad. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, reconociendo que Dios es el soberano en todo, sabiendo que nuestra forma pecaminosa de pensar tiene que ser corregida. Y estos muchachos que entraron al tabernáculo, en su forma de pensar, Dios no les mandó, por eso es que fueron quemados. Hoy en día está sucediendo esto. Mira, hermano, no va a suceder, porque hoy la iglesia está de pasada. Ay, que quien tiene que corregir es el que está arriba, que quien tiene que hacer, esto no va a suceder.
Una iglesia cuando entra en corrección es como nosotros somos la iglesia de Dios. Y todo aquel que se ha declarado hijo de Dios es novia de Cristo. Y esto se deriva de todos. Corrección. ¿Por qué no suceden estas cosas? Porque la iglesia está en su forma de pensar. Ay, eso no es nada. Ay, déjalo pasar. Ay, es que él piensa de esta forma. Por eso es que están sucediendo estas cosas. Por eso es que Dios no sale fuego del altar. Miren la gente que yo he hablado, que siempre me han dicho, estamos esperando donde Dios tiene que empezar a matar a la gente. Usted no tiene que llegar a ese término, la gente en los altares. No tenemos que llegar a ese término. Mire, bájelo del altar. Mire, cógele por la mano y le diga, lo siento por usted, corrija su forma de pensar y después hablamos. No podemos hacerlo. ¿Dónde está la gente que dice que corrigen? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está la corrección de Dios? Si todo lo que Dios nos ha provisto ha sido por medio de su Espíritu, no es de nosotros. Es lo que Dios nos ha permitido, un regalo que lo vamos a usar, pero no es de nosotros. La gente se cree que por un regalo se hacen dueños de ellos. Mire, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice esto. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu, que son sus dones. ¿Para provecho de qué? ¿Para provecho personal? ¿O para provecho de la iglesia de Dios? Para el crecimiento espiritual. Para edificar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 14 versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hoy se busca el más que profetiza, hoy se busca más el que tiene sabiduría. Hoy llamamos a los demás, y mire, tuve este sueño, usted me lo puede interpretar, es que no lo entiendo. Vamos a llegar aquí al profeta tal, que esta noche va a venir aquí un espectáculo y una cosa y un melecumbé, que uno no entiende. ¿Dónde está hoy el pensamiento del hombre en las reuniones que Dios le ha permitido al hombre para que puedan adorar su nombre? ¿Dónde ha quedado las reuniones santas donde se estudiaba la palabra de Dios en los hechos para ser discípulos y enviarlos a predicar el evangelio? Ya no se ve eso. Hoy es un espectáculo, que si no hay luces, que si no hay música, ay, este culto está hoy como el de ayer. Hello, ¿dónde está la emoción del Espíritu? No la emoción carnal entre los hombres. ¿Dónde está el mover del Espíritu dentro de la iglesia? Donde ellos oraban con rogativas, pidiendo que la iglesia fuera santa. Ellos estaban viviendo un tiempo de persecución en el libro de los Hechos, donde Pablo fue perseguido, donde Pedro se tenían que esconder. Oye, tú estás hoy en las papas, a ti nadie te está persiguiendo, todavía la iglesia no ha sido perseguida, para estar entonces en este dormir. ¿Dónde estamos? Por eso es que Dios habla y dice que hacer las cosas cuerdamente. ¿Qué es cuerdas? Cuerdamente. Que estén en su juicio. Hacer todas las cosas en el juicio. Pero estos muchachos hicieron las cosas fuera del juicio. Estos sacerdotes. En Levíticos capítulo 10, versículo del 8 al 11 dice esto. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino,
ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Usted está yendo esa declaración de palabras serias de Dios? No podían entrar, no podían beber vino ni sidra, tenían que entrar cuerdos. En un pleno juicio, estos muchachos estaban pasaditos en su forma de pensar en copa. Hoy en día la gente entra en un embriaguez lleno de su ego. Son tan egocentristas. Mírenme a mí, miren cómo predico, miren cómo Dios me usa. Se creen que los dones son de ellos. Mira cómo se sana la gente, mira los milagros que veo. Óigame, de nosotros no nos tenemos que procurar por eso. La Biblia nos enseña y nos dice que mejor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque verán muchos y vendrán muchos diciendo: en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros, profetizamos, hicimos un montón de cosas, sanidades, pero Dios les va a decir: no os conozco, porque su ego, su forma de pensar lo han tomado para sí y se creen que son el tipo del momento, el hombre del momento, que este es tu tiempo, como lo que están hablando hoy en día. Levántate, que este es tu tiempo. Dios te va a usar profetizando. Mire, entre en la razón. El tiempo de nosotros es desde que Dios nos dio ver la luz de esta tierra. El tiempo de nosotros es desde que nosotros conocimos al Señor. El tiempo de nosotros siempre ha permanecido en los pensamientos de Dios. Es tiempo de que ahora tú tomes corrección en tu vida y levantarte, porque el tiempo se te está haciendo tarde. El tiempo tuyo siempre ha estado en el pensamiento de Dios, y no hay que esperar tiempos. Es tomar corrección y empezar a tomar lo santo de Dios para poder corregirlo. Porque hoy en día, mire hermano, la iglesia está triste pensar. Cuando yo escucho la competencia que hay, cuando veo los pleitos entre los pastores peleándose por las ovejas, qué triste esto. Porque se creen que uno es una amenaza para ellos. Mire, entremos en el amor de Dios. Entremos en la corrección ya. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con un justo juicio. En Juan capítulo 7, versículo 24 dice esto: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. ¿Por qué nosotros estamos tan empeñados en juzgar la apariencia del hombre? Usted sabe que la apariencia no se deriva solamente en la forma de vestir. La apariencia se deriva también en tu forma de pensar. ¿Quién tú eres? Porque tu apariencia habla de ti. ¿Quién tú eres? Y la gente hoy en día, la gente se ha enfuscado tanto en la forma de lo de afuera. Y Dios lo que mira son tus pensamientos. Dios lo que mira son tus acciones. Dios lo que mira que no te estás manteniendo santo. Dios lo que mira que tú te pasas señalando y juzgando las cosas insignificantes de los demás. Porque para entrar al cielo no se deriva de ropa, porque vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestras vestiduras ya están en nosotros. Por eso es que dice que las tenemos que mantener que sin mancha y sin arrugas. Porque todo aquel que ha declarado ser hijo de Dios ha sido vestido con su Espíritu Santo. Y te ha puesto ese Espíritu para que tú no lo manches y tampoco lo arrugues en tu forma de pensar. Ya estamos vestidos. ¿Qué tiene que ver algo de afuera si lo que Dios trabaja en tu vida espiritual? Porque quieres que tú arrebates el reino de los cielos cuando suenen las trompetas. Se te está haciendo tarde. Despierta. El tiempo de Dios siempre ha estado en tu vida.
Es tiempo de corregir tu vida. Es tiempo de levantar tu pastor, empezar a corregir lo que Dios ha dado santo en la iglesia y empezar a poner orden en lo que es correcto. Dios lo que pide es que haga un juicio. En 1 Corintios, en el capítulo 12, del versículo 8 al 11, habla de los dones del Espíritu. Y dentro de los dones del Espíritu habla del Espíritu de sabiduría. Esto nos habla de la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, de propósitos divinos, en la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios. Esto es el Espíritu de sabiduría. Se le manifestó en Esteban, se manifestó en Pablo y se ha manifestado en muchas personas. Por eso es que cuando usamos el Espíritu de sabiduría, hablamos lo que es sobrenatural y Dios nos da a conocer lo que nosotros no sabemos ni conocemos y que hablamos según lo que Dios nos da en el momento. Por eso es que no es tuyo los dones, son del Espíritu de Dios. Y es lo que Dios te ha permitido usar. No lo tomes para ti. Tú no eres mejor que nadie. Esto es del Espíritu Santo, el cual es santo. Mantente limpio e íntegro para Dios. También habló de la ciencia. El espíritu de ciencia es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al tiempo presente. ¿Quién habló de esa forma? Ha sucedido en muchas personas que tienen este don de ciencia, pero el que empezó todo fue Jesús. Jesús hablándole a la samaritana de su pasado a su presente. Por eso es que hoy en día nosotros cuando hablamos de esto, tomamos esto y lo vemos entre los hermanos que Dios los empieza a usar. Nosotros les señalamos que lo usen para beneficio de la iglesia porque Dios los va a manifestar en su debido tiempo. Pero que no tomen miedo, déjese usar por Dios, pero con humildad. Porque no eres la última Coca-Cola del desierto, no. No te creas mejor que nadie. El que se crea ser sabio entre nosotros, mejor hágase ignorante. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer contigo lo va a provocar desde el principio, porque todos los dones del Espíritu, y aclaro esto, todos los dones del Espíritu es para todos. Si en ti está el Espíritu Santo, en ti está la manifestación del Espíritu. Esto no es para unos y para otros. No te creas insignificante, déjate usar por Dios. El don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural por la operabilidad del Espíritu Santo. Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don veremos la sobrenaturalidad de Dios obrando poderosamente. Pedro le dijo a Jesús cuando lo vio caminando sobre el mar: quiero ir donde ti. Su fe fue marcada. ¿Por qué? Porque él creyó. Y cuando nosotros creemos, esa fe que Dios pone como un regalo, nos da una seguridad que le decimos al monte: muévete, y se tiene que mover. Esa fe Dios te la ha permitido para que tú mantengas tu convicción en lo que tú has creído. No hagas como Pedro, que quitó la mirada del maestro. Por eso es que la fe en muchos se ha perdido, porque han quitado la mirada del maestro. Y su forma de pensar ha cambiado. También dio el don de sanidad. Es con el propósito claro y específico de traer sanidad corporal y espiritual. Jesús lo hizo, usted lo ha hecho, ha orado por otras personas.
no importando que tenga un catarro, que tenga lo que tenga, usted creyó en fe, oró con toda autoridad y el Espíritu Santo se manifestó en el don de sanidad sobre usted. Son sus manos, cuando usted las impuso las manos sobre los enfermos, usted creyó en fe y eso, Dios activó el don de la sanidad, se manifestó y obró. Pero usted no es el que lo hace. Lo hace el Espíritu Santo. Usted solamente es un conducto por causa de lo que tú creíste, donde el Espíritu Santo se va a manifestar a favor, a provecho y edificación de la iglesia. Es todo para que la iglesia se edifique, se afirme más en Dios. Los milagros se muestran en el poder sobrenatural de Dios en nosotros de tres formas: con maravillas, prodigios y señales, los cuales traen consigo una certificación de Dios. Usted sabe dónde Jesús certificó y puso firma cuando empezó a hacer los milagros, cuando convirtió el agua en vino, allá en las bodas de Caná. Todo aquel que esté y sea hijo de Dios, las señales de Dios y los milagros los seguirán. Porque esto es la señal, la firma de Dios, reconociendo que en Él está el poder de Dios. Pero hay muchos que han tomado esto y se han llenado de egos y Dios los está dejando pasar. ¿Por qué? Porque el ego de ellos se creen que lo que están viendo, mire cómo Dios me está usando, y se llenan de este embriaguez. Todo tiene un término, todo tiene un momento. De la noche a la mañana la gente no cae, mueren paulatinamente. Por eso hoy usted los ve y mañana no. Es triste decirlo, pero es la realidad de lo que está sucediendo. Por eso es que tenemos que tener mucho control. Porque la gente se cree que porque Dios los está usando tienen a Satanás y que debajo de la planta de sus pies. ¡Qué error! Están bajo la planta de los pies de Cristo. Nosotros no juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. Seamos reales. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo para reprender y atar demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús. No en nuestro nombre. No porque yo me creo el mejor. No porque voy a hacer sanidades. No porque voy a hacer milagros. No, quien hace todo es Dios. Vamos a orar que hoy voy a planificar muelas. Qué disparateros son. Hoy Dios va a manifestarse conforme. Y si no las planifica y te deja quedar mal. Hello. Vamos a mantenernos en corrección. Entonces después están sacando fotos de la gente en las muelas y son planificaciones viejas de un dentista. Mire, déjese de invento. Deje de estar buscando, tratar de dejarse de ver de otro. Déjese de los inventos con eso. Seamos reales. Seamos gente correcta, recta ante el Señor. Está el don de la profecía. Aquí viene lo duro. Es propagar el mensaje de Dios en una situación en particular, siempre de acuerdo con su palabra y su obra actual. Miren, en el Antiguo Testamento había muchos profetas que están declarados en la Biblia. Eran señalados porque el Espíritu de Dios venía de tiempo en tiempo, los tomaba, les hablaba y ellos hablaban. Lo que hablaban era juicio. Hoy en día, mire, le voy a aclarar esto por la Biblia. Hoy en día, los profetas quedaron en Juan, que fue el último profeta. En Lucas 16:16 dice esto: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Cuando Cristo murió, lo primero que Cristo hizo fue redimirnos de la ley de Moisés. Pero todo lo que estaba en la ley quedó atrás juntamente con los profetas. Porque el Espíritu de Jehová venía de tiempo en tiempo y estaba en ellos. Pero el Espíritu de Dios no habitaba con ellos. Hoy en día, el don de la profecía está en los hijos. Todo aquel que ha aceptado al Señor. Quiere decir que es el que se manifiesta hoy en día. El regalo que Dios nos ha dado es el don de la profecía para edificación de la iglesia. Si usted habla y dice que es profeta, pues levántese y declare lo que hablaban los profetas de antes, que era juicio. ¿Por qué entonces usted no se levanta con autoridad, corrección y se deja usar? Mire, yo no estoy diciendo una cosa como la otra. Sí, yo sé que Dios habla y dice, profeta mío eres. Sí, lo he escuchado muchas veces, pero usted sabe por qué Dios habla eso. Porque son a personas que todavía no han tomado la confianza de dejarse de usar con Dios, y Dios tiene que empezar a poner esa semilla en ellos y que abran su boca para que hablen con denuedos y que tomen confianza. Pero lo que se está manifestando en estos tiempos, en el don que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu, porque está en nosotros y con vosotros el don de la profecía. Yo respeto la forma de pensar de muchos, pero la Biblia me habla esto. Y hablamos con claridad por lo que dice la Biblia. Por eso es que tenemos que tomar mucha corrección. Ahora, también habla sobre el discernimiento de espíritu. Esto es otro punto que la iglesia está entrando en un caos. Nos da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural. Y las cosas que revela son del mundo espiritual real que nos rodea. No estamos hablando del don de ciencia, ni el don de conocimiento, ni tampoco estamos hablando del don de sabiduría. Estamos hablando del discernimiento de espíritu que entra en el ambiente espiritual y da a conocer dichos espíritus. Y cuando hablamos de esto, Pablo enfrentó a un mago falso profeta, era un judío llamado Bar Jesús, conocido por nombre Elimás. Este hombre Pablo tuvo que llevarlo a corrección. ¿Por qué? Porque lo que estaba hablando, el discernimiento de espíritu, lo que Pablo no tenía manifestado por el Espíritu Santo, lo dio a conocer que no era correcto. Hoy en día se manifiestan muchas situaciones dentro de la iglesia. Mire cómo le voy a hablar. Usted sabe todos los brujos que entran a las iglesias. Usted sabe que los brujos también se visten de cristianos y tienen sus pelos largos y también sus faldas largas. Y también gente que son brujos entra a los altares a predicar y hablan lenguas demoníacas, y lo que hacen es maldecir a las iglesias y el lugar. ¿Y dónde está el discernimiento de espíritu que tenemos que tener la iglesia de Dios? Esto no es por responsabilidad de ni pastor, ni misionero, ni evangelista, nada de eso. Esto nos compete a todos, de conocer lo que están a nuestro lado por medio de lo que Dios nos deja saber, por causa de la manifestación del Espíritu. Es una realidad. Pero ¿dónde estamos entonces nosotros en este tiempo? En este tiempo que estamos viviendo. Estamos en el 2023. Tiempos difíciles en cual estamos esperando el sonar de las trompetas. En cual el hijo de inicuo será levantado y la iglesia le tenemos que ver. Porque vamos a ser perseguidos. Estoy hablando de lo que dice la Biblia.
Y estoy declarando lo que nosotros conocemos para que usted sepa que no estamos lejos de la realidad. Se están acercando los tiempos. El tiempo está conmovido. Las naciones están en guerras, están en rumores de guerra. Óigame, estamos en tiempos ahora mismo que no son difíciles para la iglesia, pero el mundo está estremeciéndose. La naturaleza está gimiendo con partos de dolor, llamando a que Cristo resuelva esto. ¿Dónde estamos nosotros parados? Ahora, género de lenguas. Es un idioma personal. Aquí voy a aclarar esto. De oración dado por Dios, por medio del cual el creyente puede comunicarse con Dios, más de los límites del conocimiento y del entendimiento. Mire, yo respeto el pensar de muchos, como les dije ahorita, pero cuando hablamos en lengua, hablamos en otro género que no conocemos. Y las lenguas, aclaro, es el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. Y muchas veces cuando predicamos estamos en el ambiente espiritual. Este género de lenguas se manifiesta. Pero también cuando estamos orando. Pero tiene que haber, hermano, corrección. No se ponga a estar hablando en lenguas y su entendimiento quede sin frutos. Usted tiene que empezar a corregir eso. Mientras el Espíritu intercede, sus pensamientos sigan adorando a Dios para que usted no se quede sin entendimiento. Primera de Corintios capítulo 14 del 14 al 15 dice: porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo hablando claramente, el espíritu de lengua, oiga mi hermano, los géneros de lengua se van a manifestar, son un regalo que Dios nos ha dado, parte de los dones de Dios. Fueron manifestados allí en el aposento alto en el día del Pentecostés. Se manifestaron los géneros de lengua y todos eran como llamas de fuego. Pero aquí entra lo que encierra esto, la interpretación de lengua. Este don permite que el don de lengua sea de beneficio para aquellos que no sean el hablante, como si fueran capaces de escuchar y estar de acuerdo con las palabras habladas en lenguas a Dios. En el aposento alto se manifestó el género de lengua. Allí había mucha gente y habían como 120, pero se habían reunido más y habían salido afuera y decían desde afuera: los escucho hablar en mi lengua. ¿El por qué? Porque Dios manifestó su don de lengua, género de lengua, para que ellos entendieran lo que era la salvación de Dios y lo que la Biblia había prometido, que en otros tiempos hablaremos en otras lenguas y el Espíritu de Dios se derramará. Los niños verán visiones, lo habló Joel. Por eso es que cuando hablamos de esto, la interpretación de lengua, si hay alguien hablando en lenguas, oiga mi hermano, y no tiene intérprete, mejor cállese. No sea emocionalista, trágase la lengua. No deje que las emociones le embarguen, que entre la embriaguez del ego. Mejor hágalo para sí. Porque quien se está edificando, quien está intercediendo por usted es el Espíritu. Ahora, cuando Dios habla, Dios es ordenado. Todo se levanta, cada uno en un orden. Y Dios, cuando quiera hablar al pueblo, cada uno se va a levantar en orden y el pueblo calla.
Eso es lo que nos enseña a nosotros la Biblia. Ahora en 1 Corintios capítulo 14, 27 y 28 dice esto: si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Se lo estaba diciendo. La Biblia nos enseña esto. Ahora, para cerrar lo que estamos hablando sobre los hijos de Aarón, tenemos que detener esta situación. No hay que llegar a términos que Dios tenga que matar a la gente en los altares. Dios no nos ordenó a nosotros tomar estos dones para nosotros, como lo hicieron los hijos de Aarón, que tomaron para sí y entraron en la embriaguez en su ego. Y hoy en día la iglesia tiene que cerrar este capítulo y empezar a bregar con lo que es santo de Dios. Pero lo mayor de todo, que encierra el amor de Dios, es el amor. El porqué. 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3. Dice esto: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es mejor actuar con amor, porque cuando actuamos con amor, lo que es el don perfecto que Dios nos ha permitido, el regalo inmerecido que no nos merecíamos, es el amor. No nos juzgamos, no estamos en competencia, no miramos las apariencias, entramos en lo correcto y no vivimos bajo la embriaguez del ego, y nos ayudamos los unos a los otros mutuamente, sabiendo que cada uno de nuestros hermanos somos todos iguales ante el Señor. Entremos en la corrección. Es tiempo de levantar, y hoy en día hemos hablado de lo que son los hijos de Aarón. Hoy, iglesia de Dios, levántate. Empieza a hablar lo que es correcto y la verdad. Y señala lo que es correcto en la verdad, pero todo bajo el amor de Dios, que es la que acallará todas las grandes ofensas. Así que hoy la bola está en tu cancha una vez más. Si no tienes a Cristo, es tiempo de reconciliarte. Ven al Señor. Dios te está llamando. Este es el número a llamar. Así que un día más en cual hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas y que la unción del Espíritu Santo los cobije. Pero ahora yo voy a orar para que entiendan que Dios es sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra le hablé tal como tú la pusiste en mí e incitaste a mi hermana Gloria, Señor, para que nos escribiera. Ella está suscrita, Dios mío, y habláramos de esto. Te pido que tú la redargullas a ella y también redarguya a todos los suscriptores que no te tienen en su corazón. Y que tú, Dios mío, tomes control de la iglesia, Señor. Padre, y que tú restaures lo que se ha dañado y que se levanten con autoridad. Toma tú, Dios mío, el control que lo tienes de hace tiempo, Señor, pero el hombre te ha dado las espaldas. Incita, Dios mío, levanta hombres, oh Dios mío, que abran su boca. Oh Señor, la vieja es mucha y poco los obreros. Envía obreros a la mies, oh Señor, para que vengan al evangelio, Señor. Sigue restaurando, sigue levantando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios esté sobre su vida. Dios les bendiga.